antes le damos la bienvenida a nuestro invitado de este mediodía, el destacado y distinguido abogado Raúl Suazo Varías. Abogado, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias por la invitación. De verdad que es un honor estar aquí por primera vez en LTV y para poder compartir y conversar. En el estudio por primera vez, ¿verdad? Pero bueno, los muchachos ahí siempre llevan siempre opiniones suyas porque son bastante acertadas. Además, usted conoce muy bien el proceso de extradición. Elvin siempre ha estado muy pendiente de todos los noticieros y de verdad que para mí siempre es un placer poder colaborar. Abogado, ¿en qué punto estamos hoy? Bueno, sí quisiera comenzar diciendo, para información de sus televidentes, de que los procesos de extradición son nuevos en Honduras. Desde 1906, que es la primera constitución que tiene Honduras, la extradición siempre estuvo presente, pero para extranjeros. No es hasta el año de 1982, en la constitución del 82, que aparece una prohibición tácita de la prohibición de poder extraditar hondureños. Situación que todavía se mantiene hasta la fecha, excepto que en el 2012 fue reformada la Constitución haciendo 3 excepciones, que solamente se pueden extraditar hondureños por delitos de narcotráfico, por delitos de crimen organizado o por el delito de terrorismo. 2012, paradójicamente, cuando era presidente del Congreso Nacional, quien hoy está en problemas con la justicia. Claro. Y definitivamente él jugó un papel muy protagónico en la primera extradición, que fue la de Carlos Arnoldo Lobo, ya que obviamente había una petición por parte del gobierno de Estados Unidos y lo que se quería definitivamente era enviarlo hacia aquel país del norte. Algo que se logró después de que se interpusieron recursos, tanto de inconstitucionalidad, de forma, de fondo, se presentaron habeas corpus, se presentaron amparos, se presentaron una serie de recursos de los cuales todos fueron declarados sin lugar por la Corte Suprema de Justicia, y desde esa fecha, desde marzo del 2014 hasta la fecha, se han concretizado 32 extradiciones que han sido confirmadas y de las cuales creo que solamente hay 2 o 3 que todavía no se han mandado hacia Estados Unidos porque se encuentran cumpliendo condenas aquí en el país. Ahora, usted que ha estado en este tipo de procesos, en el proceso de extradición, ¿es contundente Estados Unidos al momento de presentar sus pruebas? Vamos a ver, depende de los ojos con los que se vean. Para el año de 1990 hubo una solicitud de extradición, pero no era de un hondureño, sino que era de un oficial haitiano, y esa extradición fue denegada. Y fue denegado porque consideraron que los medios de prueba que había llevado a la audiencia el Estado acreditante, el Estado solicitante, no cumplían con los requisitos que establece el Tratado de Extradición firmado en 1909 y que por lo tanto, al no cumplir con los requisitos, no se podía extraditar. Y eso es realmente lo que está pasando en esta audiencia del día de hoy. Ya tuvimos el primer procedimiento, podemos decir así, es cuando el Estado requiriente, en este caso Estados Unidos, presenta una solicitud de extradición de una persona determinada. Esa la manda para Relaciones Exteriores la pasa para la Corte Suprema de Justicia, que hace un pleno, y el pleno ya hay un sistema ya creado por ellos, que es rotatorio, se le asigna a un juez de extradición y ese juez de extradición revisa toda la documentación que se le acompaña, y de considerarle ellos que cumplen los requisitos mínimos, se libra la orden de captura. Una vez capturada, la persona es llevada hacia el juez de extradición, se le leen sus derechos, se le informa del proceso, por eso es que la primera audiencia se llama información de proceso, y en ese momento el juez cierra la audiencia, convoca a las partes, tanto a Estados Unidos como a los abogados defensores de la persona solicitada en extradición, para una audiencia donde se propondrán y evacuarán medios de prueba. Estos medios de prueba no tienen que ser necesariamente pruebas que demuestren culpabilidad o inocencia. Ese no es el punto, porque eso ya la doctrina establece que eso lo tiene que establecer a través de un tribunal en el país donde está siendo solicitado, en este caso Estados Unidos. Lo que sí es necesario, que debe acreditar el Estados Unidos, es que hay indicios racionales de participación de esta persona que lo puedan llevar a juicio a Estados Unidos. Y
obviamente me imagino yo que el día de hoy el equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, eso es lo que está haciendo. En primer lugar, revisando si la documentación que fue presentada por parte de ellos cumple con los requisitos mínimos que establece nuestra legislación, no la legislación de Estados Unidos, sino que nuestra legislación. Me imagino además también que van a argumentar que lo que es la legalidad de ese tratado firmado en 1909 y en el cual en 1927 se le añadió el delito de narcotráfico. Yo creo, y tal y como lo establece en este caso lo que es el auto acordado, que es el que maneja todo el procedimiento de este proceso, esta audiencia puede durar 1 o varios días. Y después de que la de hoy, puede durar 1 o varios días, dependiendo de la cantidad de medios de prueba que haya presentado Estados Unidos, dependiendo de los argumentos que tenga la defensa. O sea, abogado, y disculpe, el juez puede decir se suspende y se reanuda hoy a las 4 o mañana a las 9 de la mañana, o sea, perfectamente lo puede hacer. Perfectamente, y el auto acordado claramente establece que una vez evacuados los medios de prueba, tanto del Estado requiriente como del requerido, en este caso el expresidente Juan Orlando Hernández, se cerrará la sesión y deberá de revisar toda la documentación que fue y él hará sus apreciaciones y dictará sentencia declarando al lugar o no al lugar la extradición. Por lo general, en las 32 audiencias de extradición que han habido anteriormente, nunca hay una audiencia donde el juez dice ante las partes su resolución, siempre lo hace a través del secretario. Y ahí, bueno, ha trascendido que no es información confirmada, no es información oficial, de que en este caso la parte defensora pediría, repetimos, no es una información oficial o confirmada, pero que pediría, en caso de que se dé al lugar, una extradición diferida. ¿De qué hablamos cuando hablamos de extradición diferida? ¿Y se ha presentado algún caso anteriormente o no? Bueno, vamos a ver. El auto acordado establece única y exclusivamente que los procedimientos que se deben seguir: audiencia de información del proceso, audiencia de proposición y evacuación de medios de prueba, y de ahí viene la sentencia. En este momento debería de ser el momento en el cual, por la actitud que se ha tenido, por el equipo legal que hay detrás del expresidente Juan Orlando Hernández, me parece a mí que ellos no están pidiendo una extradición diferida, porque diferirlo sería pasarlo, si él tuviera algún proceso pendiente aquí en Honduras, primero que cumpliera con la condena y después que hubiera cumplido con la condena aquí en Honduras, diferirlo para mandarlo para Estados Unidos. Por lo tanto, no puede hacer. Lo que han optado mucha gente que ha sido solicitada en extradición es que se han allanado a la pretensión, han dicho, bueno, sí, ¿para qué me voy a tener este proceso acá? Mejor mándenme de un solo y se ahorran todo una abreviada, ¿cómo se le llama? Es correcto, es algo abreviado. Realmente no, nosotros no tenemos una ley de extradición. Nosotros tenemos un auto acordado, pero en el auto acordado la única parte donde aparece diferir, el término diferir, es cuando una persona se encuentra, ya sea que la persona está cumpliendo una condena, está con una fianza o está en un proceso penal todavía. Esa es la única forma en la que la extradición se difiere hasta cuando no se haya cumplido con una resolución. Que pudo haber sido factible si cuando el abogado Hermes Ramírez llegó a la Corte Suprema de Justicia una semana antes de que se conociera esta solicitud y él estaba buscando en la Secretaría del Poder Judicial si había algún cargo en contra de su defendido, pero no lo hay. Entonces eso no cabría en este caso. Esa función del Ministerio Público, por eso es que después de que la persona es aprendida, llevada donde el juez de extradición, el juez de extradición ordena al Ministerio Público que emita los correspondientes oficios diciendo si hay procesos pendientes o no. Y una de las casualidades ha sido que de las 32 personas que han sido solicitadas en extradición, ninguna de las personas tenía un proceso pendiente, excepto 2, creo que son 2, que por eso la extradición de ellos está diferida hasta cuando estas personas no cumplan su condena.
Ahora, en cuanto a las solicitudes, y lo decía ahí el excomisionado en condición de retiro de la Policía Nacional, el abogado Henry Osorto Canales, que esto solo es un eslabón, pero que podrían presentarse más solicitudes de extradición. Bueno, si es que ya no las hay. Un exagente de la DEA que trabajó por más de 30 años en esa organización, dijo que habían 17 funcionarios en lista para hacer pedidos en extradición. ¿Qué piensa usted? ¿Se puede venir una escalada de solicitudes de extradición? Yo creo que lo primero hay que ver es cómo va a resultar esta solicitud. De esa depende de la resolución que se tenga, no hoy, porque ni hoy ni en los próximos días, de eso estoy seguro que esta audiencia va a durar varios días, pero de la resolución que pueda dar el juez de extradición, ya sea otorgando o denegando la extradición, y del recurso que pueda recurrir, ya sea la Embajada Americana o ya sea la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, y que deba de conocerse ante el Pleno de los Magistrados como tribunal de alzada, depende mucho el futuro de incluso del Tigre Bonilla y de todas las demás personas, porque obviamente es una resolución que va a crear prácticamente una jurisprudencia mucho más fuerte, aunque ya estos momentos 32 sentencias significan que ya hay una jurisprudencia de que no se necesita mucho para mandar a un hondureño a Estados Unidos. ¿Qué panorama visualiza usted? Hablábamos de que un proceso de extradición, indudablemente que se puede tardar, pero usted mira que después de la decisión, si la decisión fuera de que hay lugar, ¿tardará la DEA en llevarse al expresidente o será rápido el proceso? Una vez que el juez de extradición dicte su resolución, la misma es recurrible, es apelable en el término de 3 días. O sea, los equipos de defensa, ya sea defensa del expresidente o de la Embajada Americana o del cuerpo consular, tienen 3 días para interponer el recurso, lo van a la otra parte, lo contesta, se convoca a ambas partes al Pleno y el Pleno da una resolución aproximadamente en el término de 5 días. La resolución que dé los 15 magistrados, que es donde va el recurso, es definitiva, no cabe absolutamente ningún recurso. Por lo tanto, si firme lo que diga. Podría ser, por ejemplo, voy a poner los 2 escenarios, podría ser, por ejemplo, que el juez de extradición, después de que haya habido la evacuación de medios de prueba y que se haya cerrado eso, y él después, viendo todos los elementos, decida que no procede la extradición. Escenario 1, ese es el escenario 1. Podría ser que él dijera que no procede la extradición. La Embajada Americana o su cuerpo consular podría... La parte requiriente en este caso podría irse en apelación. ¿Tiene 3 días? Tendría 3 días para irse en apelación, que sería resuelto por los magistrados, y las magistradas podrían decir: se confirma la resolución del juez de extradición de que no procede la extradición, y hasta ahí llega. Y ahí ya no tiene nada que hacer a la parte requiriente. Es correcto. El otro escenario, el otro escenario podría ser que dijera que sí procede la extradición, pero que el tribunal de alzada dijera que no, que el fallo que dio en primera instancia está equivocado. El tribunal de alzada, en este caso, tiene la última palabra cuando hay apelación. ¿Y se ha apelado en todos los procesos de extradición en el país o no? Es que en ninguna de las 32 ha logrado conseguirse un fallo denegando la extradición. Cambiar lo que ya ha dicho un juez. Es correcto. Fíjense que hay varias cosas que son bastante interesantes. El auto acordado establece que ninguna resolución del juez es recurrible, excepto la sentencia que diga si se procede o no procede la extradición. Pero en este caso en particular del expresidente Juan Orlando, la audiencia de información de proceso duró horas. ¿Por qué? Porque la defensa solicitó, en base a tratados internacionales y nuestra propia legislación, dijo que él corría el peligro de muerte y que por lo tanto solicitaba que se le diera arresto domiciliario. ¿Qué pasó? Se lo denegaron la solicitud y la defensa recurrió, se fue en apelación, que no está permitida según el auto acordado, pero le dieron trámite. Y ese recurso subió a la Corte de Apelaciones, conformada por los 15 magistrados, y los 15 magistrados votaron 14-1.
Sí, sí. 14 dijeron que no procedía el arresto domiciliario y uno de ellos dijo que sí procedía, bajo el expediente. Vamos a la audiencia de declaración a la audiencia de proposición de medios de prueba. En las 32 extradiciones anteriores, jamás ha estado presente el extraditorios, o sea, el solicitado en extradición. Nunca, jamás. Hoy vimos nosotros llegar al expresidente Juan Orlando Hernández al tribunal. Él está allí presente, de saco y corbata, él está presente ahí. Permítame, en las anteriores dice usted que nunca ha estado el solicitado en extradición, jamás. El personaje, nunca. Jamás. Llamámosle personaje, nunca. Jamás. ¿Por qué? Porque, no sé, a lo mejor las defensas nunca lo solicitaron, o si lo hubieran solicitado no se lo hubieran llevado, porque es una cuestión de movilización, de seguridad, etcétera, etcétera. Y que conste, solo está el personaje en este caso, vaya, en los 32 casos anteriores, solo está bajo custodia en el recinto carcelario en donde lo tenga. En un batallón, etcétera, etcétera. Como ha ocurrido regularmente en el Fuerte Cabañas, por ejemplo. Correcto. Entonces, lo de hoy es algo atípico. No es atípico porque está contemplado en la legislación hondureña. No, pero si tomamos en cuenta que en los anteriores no ha Correcto, estado, es algo atípico, aunque atípico, está establecido. Aunque está establecido, porque el artículo 102 el artículo 101, numeral 10 del Código Procesal Penal establece que la figura del imputado o el investigado tiene el derecho de estar presente en todos los actos donde se produzcan medios de prueba. Si él lo pide. Si él lo pide, entonces es muy probable que él lo pidió, que su defensa lo haya pedido. Lo que me parece muy válido, ¿me entiende? O sea, también es una forma de ejercer presión. Bueno, y usted lo dice con autoridad, con propiedad, porque ha estado en eso. Cuando a usted le tocó ser la parte defensora del Negro Lobo, él no estuvo presente. No estuvo presente. No. Tampoco nosotros lo solicitamos, porque para nosotros era irrelevante. O sea, iban a defender el caso. Íbamos a defender el caso y no era necesario que lo estuviera, pero y es muy probable que yo lo hubiera solicitado y la Corte me hubiera dicho que sí o me hubiera dicho que no. Lo que yo sí me acuerdo que en esa audiencia de Carlos Lobo, yo sí interpuse recursos de apelación porque para mí le estaban violentando los derechos de mi cliente. Y me los denegaron, porque me dijeron, aténgase a lo que establece el autoacordado. En este caso no ha pasado lo mismo, ¿me entiende? Porque ya se les permitió una apelación. Pero, como le digo, las circunstancias son distintas, las personas son distintas y los grados de intereses también son distintos. Y eso es algo que no se debe de dejar por un lado, se tiene que tomar en cuenta. ¿Cuáles son los grados de interés en este caso? Obviamente, vamos a ver, nosotros tenemos un gobierno en el cual el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pasa por su afiliación política y su grado de cercanía hacia determinadas personas, pero no solamente los magistrados, el nombramiento del fiscal general, el nombramiento del procurador general de la República, el nombramiento de las altas jerarcas tanto de la policía como de los militares, siempre ha pasado por ese tamiz. Por lo tanto, no es sencillo poder llegar a un lugar de eso sin tener una participación política, no solamente por cuestión de méritos, pero son cosas que uno tiene que tomar en cuenta. Y por el otro lado, obviamente está Estados Unidos. O sea, Estados Unidos es una potencia, realmente la potencia más grande del mundo, en la cual vamos a decirlo sinceramente, de no proceder la extradición de Juan Orlando Hernández, esto va a ser un problema porque esa es la suerte que van a seguir y que van a seguir las demás personas. El Tigre Bonilla, que es el siguiente en la lista, por ejemplo. Sí, entonces, y entraría en problemas un proceso penal que está iniciado en Estados Unidos y que Estados Unidos siempre se ha caracterizado por extraditar gente en la cual le saca información, los beneficia con sentencias de reducción de penas siempre y cuando colaboren. Porque aún así, aunque la gente sea difícil de creerlo, las extradiciones para Estados Unidos también significan un negocio. No, y usted ha dicho algo muy interesante. Lo que ocurra con él debe ser el mensaje para, si es que esto es cierto, todo lo que se dice, para los demás que podrían ser señalados por parte del gobierno de Estados Unidos. Yo recuerdo en el 2008,
México se amparó en un tratado, en un convenio con Estados Unidos, y ellos habían frenado. No sé si usted se acuerda de José Medellín, un mexicano que a través de su cuerpo legal de defensa tenía paradas varias penas de muerte en Estados Unidos, de mexicanos. Habían en lista 20 mexicanos y él, solo él, oiga bien, como personaje tenía parado y les tambaleó el convenio. Se los estuvo ahí tambaleando a través de su cuerpo de apoderados legales. José Medellín, un mexicano, sentenciado a pena de muerte en una cárcel o por la justicia de Estados Unidos en Huntsville, en el estado de Texas. ¿Pero qué pasó? Se fue pasó la corte ahí en el estado de Texas, pero tuvo que verlo un tribunal de alzada, como dice usted, en Washington. ¿Qué pasó? Se le dio luz verde a la pena de muerte y después de él, mire, rapidito, él tenía atrasadas 20 penas de muerte. Entonces es lo que usted acaba de mencionar, que son casos diferentes, pero a veces es importante hacer la comparación. ¿Qué le parece si escuchamos un audio de la ex primera dama Ana García Hernández, donde da algunas palabras ella? Es un audio corto, para que después siempre tengamos las valoraciones. Escuchemos, porque eso es audio, a la ex primera dama de la Nación, Ana García Hernández, en palabras, me imagino, de apoyo para el actual expresidente de la República, Juan Orlando Hernández, en este proceso que se le lleva a él. Urgente. Hola. Urgente. En este momento escuchamos a Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial. Ya se dan a conocer los argumentos de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández sobre la prueba que ha sido presentada por el gobierno de Estados Unidos en esta solicitud de extradición. Escuchamos más de las declaraciones que ha dado, o parte de las declaraciones que ha dado Carlos Silva, portavoz del Poder Judicial, quien ha dado el anuncio que se desarrolla esta audiencia y que en este momento se están presentando los argumentos sobre los medios de prueba que han sido presentados por el gobierno de Estados Unidos en contra del expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces es cuestión de horas, compañeros, para que esta audiencia finalice y de igual forma se dé a conocer por el juez natural que conoce la causa, se dé a conocer si va a determinar dar una resolución este día o será hasta otro día. Estamos en este momento pues observando que ya se preparan el contingente de las fuerzas especiales que le ha dado traslado hasta este lugar al expresidente Juan Orlando Hernández. Entonces ya se comienza a conocer el argumento por parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y posteriormente, compañeros, se estaría dando a conocer mayores detalles sobre la determinación, la resolución, cuándo se va a dar, si podría ser hoy o podría darse otro día. Eso es lo que se ha dado a conocer por parte de el portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Silva. Así que estamos a la expectativa porque recordemos que en primera instancia, una vez iniciada la audiencia, se le otorgó un espacio de tiempo de 1 hora y media a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández para que pudiera hacer un análisis y presentar argumentos en cuanto a la prueba que está siendo puesta a disposición de ellos y también el solicitado en extradición, y también presentar los argumentos los cuales comenzaron hace unos minutos y podría finalizar como a eso de la 1 de la tarde. Así que vamos a estar pendientes, compañeros, de todo lo que surja aquí en el Poder Judicial. Estamos a minutos que se pueda conocer ya una determinación por parte del juez natural y también estaremos atentos a conocer cualquier reacción por parte del equipo de defensa, en todo caso que ellos
tomen a bien dar declaraciones. Por el momento yo regreso con ustedes a estudios principales y nos mantenemos a la espera aquí en el Poder Judicial, mientras a las afueras hay miembros del Partido Nacional y también varios dirigentes, entre ellos diputados y también exfuncionarios que formaron parte del gobierno del Partido Nacional. Por el momento yo regreso con ustedes y pendientes de más detalles. Anariba, solo para concluir este contacto, ¿en qué estado se encuentra esa audiencia? No hay, o sea, la reanudaron y todavía sigue, o sea, en este instante se está llevando a cabo la audiencia, ¿verdad, Anariba? Anariba, si me escuchas... Si me repite la pregunta, por favor. Sí, en este caso, ¿en qué estado se encuentra la audiencia? ¿Se está llevando a cabo? Bueno, el anuncio que dio ahorita el portavoz del Poder Judicial es que ya la parte de la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández está presentando argumentos. O sea, estamos ya en la etapa prácticamente final, donde se presentan los argumentos por la defensa y posteriormente el juez va a tomar una determinación sobre este tema de la extradición del expresidente Juan Orlando Hernández. Solamente se escuchan los argumentos de la defensa. Recordemos que aquí no hay debate, pero sí se escuchan los argumentos que la defensa puede hacer porque es una etapa de procedimiento nada más. El juez solamente es un juez de garantías, no es un juez que conoce la causa o que podrá determinar una sentencia, solamente es un juez de garantías que se nombra por el Poder Judicial para que conozca en primer lugar la solicitud y en base a lo que es el auto acordado pueda determinar si se cumplen cada uno de los requisitos por parte del Estado solicitante para otorgar la extradición. Y la defensa solamente tiene el derecho de poderse oponer a los argumentos que en todo caso envíe el gobierno solicitante en esta solicitud. Así que es muy poco lo que puede determinar el juez aquí porque solamente está para que pueda garantizar que se cumplan lo que se ha establecido en el auto acordado. En este momento observamos, compañeros, y le voy a hacer así el llamado para que mis compañeros que están en la parte de enfrente de la Corte Suprema de Justicia puedan llevarles a ustedes reacciones. En este momento observamos que ha llegado un grupo nutrido de miembros del Partido Nacional, al igual que diputados de Choluteca. Eso es lo que pudimos observar en este momento, para que tal vez nuestros compañeros puedan tomar reacciones desde la parte posterior de la Corte Suprema de Justicia. Mientras en el interior, pues, en este momento el juez natural escucha a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández y posteriormente pues está dando a conocer más detalles sobre esta audiencia de información que se desarrolla aquí en el Poder Judicial. Entonces le vamos a seguir explicando a nuestros televidentes cómo es este proceso de extradición. El juez solamente conoce la solicitud de extradición, revisa que la misma cumpla las garantías establecidas en el auto acordado y posteriormente pues se otorga la extradición siempre en base al análisis que se haga de cada una de las garantías que establece tanto la normativa hondureña, que es el auto acordado, que se ha hecho a través de reformas al Código Penal y también por reformas a la Constitución y también una serie de decretos que fueron aprobados y que fueron solicitados en su momento por la Corte Suprema de Justicia. Así que vamos a estar pendientes de lo que aquí ocurre. Recordemos que esta audiencia por lo general es la que más dura, es la audiencia en la que más tiempo se tardan para poder conocer determinaciones o resoluciones y de igual forma en cuanto al proceso de evacuación de medios de prueba. Así que vamos a estar pendientes, compañeros, desde la Corte Suprema de Justicia, desde el interior. Cualquier noticia pues se la estaremos trasladando a ustedes. Muchas gracias a nuestro compañero Luis Anariba. Bueno, en que usted ya ha escuchado la parte de la presentación de la defensa, qué es lo que está haciendo, qué es lo que prosigue, abogado. Bueno, me imagino yo que ya la parte defensora tiene que haber hecho su opinión o su descargo en cuanto a si son procedentes o no procedentes los medios de prueba presentados por el Estado requiriente. Después, tal y como lo ha dicho Anariba, no tienen ninguna otra contraparte, o sea, nadie puede oponerse, el juez no hay debate, el juez simple y sencillamente hace sus anotaciones en este momento, después le dan la oportunidad a la defensa, propone medios de prueba, hace sus valoraciones propias y el juez solamente anota.
y después va a cerrar la audiencia y después va a decir, bueno, con esos medios de prueba, tanto los que de Estados Unidos como los de la defensa, él hará su análisis y decidirá si procede o no procede la extradición. En este caso, las pruebas de Estados Unidos ya habrían sido presentadas, ¿verdad? Tengo entendido, obviamente cuando viene la solicitud de extradición, Estados Unidos siempre acompaña a una parte. Generalmente en todas las extradiciones anteriores, con esa era más que suficiente, con la que habían presentado, pero escuchaba el día de ayer a la abogada Roselena Bonilla, que forma parte del equipo de defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, y ella dijo que el día anterior, o sea el día lunes, ya la embajada americana, el estado requiriente, había llevado otros medios de prueba de los cuales ellos todavía no tenían acceso a ellos y que por lo tanto habían solicitado poder verlos. Por eso me imagino yo que fue el retraso del día de hoy, donde les dieron hora y media para poder ver la documentación, analizarla y después poder pronunciarse acerca de ellos. Abogado, usted que conoce muy bien de esto, si se accede a la solicitud de extradición, en este caso la persona que es solicitada pierde contacto con la familia o qué es lo que procede, o de un solo ya la DEA toma posesión de esta persona, ¿qué es lo que procede? Primero hay que ver lo que resuelve el juez de extradición y que la Corte de Apelaciones confirme que se da la extradición. En ese preciso momento, obviamente, ya el expediente baja donde el juez de extradición y el juez de extradición hace los oficios ya dirigidos para coordinar la seguridad, y desde este momento, y es más, desde hace muchísimo tiempo, ya hay agentes de la DEA que ya están aquí en Honduras, que están controlando, aunque no sea oficial, pero ellos están siempre controlando el proceso, y se ordena siempre que venga un avión especial, donde ya una vez que ya el juez de extradición firma la extradición, se le da a estos oficiales y ya procede a ponerlo en custodia del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, para finalizar, ¿qué es lo que le espera a Honduras con tantos rumores de que hay tantas órdenes de extradición que pueden venir a hacer las solicitudes? ¿Deberíamos acostumbrarnos a este tipo de procesos? Aparentemente sí. O sea, yo creo que en este proceso están siendo o van a estar bajo el ojo del huracán una resolución de un poder judicial que ha sido altamente cuestionado. Entonces, depende mucho de la resolución que se tenga. Hay mucha gente que confirma al 100% que esto va a ser posible, rápido, que no debería de tardar mucho el proceso, pero yo tengo algún tipo de reserva. Creo que hay muchas cosas que pueden hacer todavía la contraparte. En lo que me refiero a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, pero sí creo yo que es necesario una ley de extradición. Yo creo que no podemos estar en esta situación. Yo creo que debe de simplificarse tal vez de los procesos, pero hay mucha tela que cortar también en cuanto a la reciprocidad que tiene que haber entre los dos gobiernos. Abogado Raúl Suazo Varías, muchas gracias por ayudarnos a entender este tema. Nosotros no somos expertos y a veces replicamos lo que dicen los profesionales de derecho. Usted conoce muy bien de este tema. Un profesional de las leyes que es bastante mediático, pero que siempre también está ahí cerca de los medios cuando se le requiere para su opinión o comentario con relación a temas tan delicados como este. Abogado, de nuevo, muchas gracias. Un placer. Así nos vamos a una breve pausa.